En Memorias que Perduran de hoy, vamos a conversar con un dirigente sindical, diría más bien un ex dirigente sindical de la organización de los Fabriles, pero también actualmente está a cargo de la administración del Cristo de la Concordia, un espacio turístico que caracteriza a Cochabamba y que prácticamente es visitado por miles de turistas que suben y tienen en este espacio como un mirador para observar la ciudad de Cochabamba. Estoy hablando de don Lucio López, quien además ha sido el impulsor de esta iniciativa que actualmente cuenta con 25 años de actividad que prácticamente no ha tenido interrupción alguna. Don Lucio, mucho gusto y encantado de tenerlo en el programa Memorias que Perduran. Su saludo inicial para la gente que ve este programa. Bueno, en realidad yo me he iniciado como trabajador, primeramente como obrero, como cualquier obrero, el 54. A los 14 años entré a la fábrica, o sea, un chico. A los 14 años ya empezó a trabajar. Antes en la Manaco recogían trabajadores de edad menor, considerando la pobreza, todo eso. Como la empresa es una transnacional, antes no había un técnico latinoamericano, todos eran europeos extranjeros. La gerencia general está en Canadá y hay una fábrica que está también en Chile, Peñarol Bata, y en Perú está Rimac. Entonces entré a trabajar a los 14 años y de ahí fui al servicio militar el 58, cuando Siles Suazo estaba el presidente de la República. Entonces, de ahí nace la experiencia de la clase trabajadora y el 73 he llegado a terciar elecciones internamente en la fábrica, porque antes hemos llegado hasta 1.400 trabajadores en la Manaco. La Manaco era una fuerza laboral a nivel nacional y departamental, lo que tenían una fuerza poderosa porque eran muy disciplinados los trabajadores antiguos. O sea, fácilmente no se les podía convencer como ahora les convencen con un plato de lenteja, pues. Lamentablemente hemos llegado a esa situación actualmente. Antes, la Manaco, cuando me han elegido dirigente el 74, la primera experiencia que he tenido es, nos giraron un pliego de cargo por la renta nacional, antes se llamaba renta, a la Manaco, porque nosotros somos delegados en la atención médica, o sea, la Caja Nacional. No asistimos a la atención médica, solamente estamos afiliados a riesgos profesionales, nada más. Entonces nos giraron un pliego de cargo y ahí decretamos un paro general indefinido en la Manaco, incluido el gerente, la planta administrativa, todos ellos, porque era era una obligación defender, porque de ese beneficio todos nos beneficiábamos, los trabajadores y los empleados, todos. Entonces, de ahí, el 75 me toca ir, en enero caigo preso, en noviembre del 74, y me llevan a la cárcel de San Pedro, y de ahí directamente a un avión del TAM,
y en el aeropuerto nos encontramos porque nosotros nada teníamos que ver con Siles Suazo. Siles Suazo estaba en otra conspiración y nosotros apoyábamos a Gary Prado y apoyábamos a Raúl López Letón, que era una generación joven de las Fuerzas Armadas que estaban contra Banzer, se han organizado dentro de la misma del ejército. Entonces, como ha fracasado el movimiento, entonces nos agarraron preso y me toca ir a Chile, a Santiago, dentro de ese plan Cóndor. Para entonces estaba presidente el general Augusto Pinochet. Entonces de ahí viene la experiencia mayormente más de peso, la dirección sindical. Y don Lucio, ¿cómo le fue en el exilio en Santiago de Chile? Bueno, en Santiago de Chile yo quiero contarles un asunto que nunca voy a olvidar. Llegamos al regimiento Buin, que está en Santiago de Chile. Siles Suazo quería ir al baño y un simple soldado que estaba de guardia no le ha dejado ir al baño absolutamente. Entonces ahí se para el mayor Sergio Osinaga, que es de Quillacollo. No sé si ha fallecido en este momento, no sé, no tengo conocimiento. Entonces él era el ex edecán de Juan José Torres, era mayor de gesto. Entonces él salió al frente y se paró y dijo: usted, señor, le dijo, ¿sabe con quién está, a quién le está privando que vaya al servicio de atención al baño? Es a un expresidente, usted está negando, a un expresidente democrático. No voy a permitir, como miembro de las Fuerzas Armadas de Bolivia, que usted lo traten de esa manera. Entonces el soldado de la guardia fue a quejarse y viene un oficial y ese rato le llevan al baño al Siles Suazo. Entonces nos han llevado a diferentes lugares. Como éramos 14 personas, Siles Suazo se quedó en Puerto Montt. A mí me han llevado con Federico Álvarez Plata y uno de Manaco, Julio Mercado, que actualmente es militar jubilado, ex trabajador también de la Manaco. Con él los tres hemos ido a Punta Arenas, y de Punta Arenas nos han llevado a Puerto que hay con la frontera con Río Turbio. Entonces ahí hemos estado un año, de ahí ha tramitado Siles Suazo a través de las Naciones Unidas, de la señora Belela Herrera, de nacionalidad uruguaya, alto comisionado de las Naciones Unidas. Ellos han hecho el trámite para que yo pueda retornar a Santiago. Entonces hemos retornado a Santiago, pero a mí me ha tocado ir al refugio de las Naciones Unidas, donde estaban todos los indocumentados políticos del golpe que todavía había gente que estaba allá en Santiago, que no podían salir al exilio porque no podía, ningún país les querían recibir para poderles darles el asilo político. Eso del golpe de Augusto Pinochet. Después del golpe. Pinochet ya estaba presidente. Claro. Entonces todavía he llegado a ver en Santiago el metro que estaban construyendo, que es un adelanto grande y es admirable. Entonces hay, como todos los días después que me han puesto en libertad, en Naciones Unidas han conseguido que ya puedo andar por la calle, o sea, del refugio de las Naciones Unidas he salido ya a la calle y nos daba dinero, o sea, para vivir en Naciones Unidas. Yo agradezco mucho a Naciones Unidas porque es un ente internacional donde todos debemos tenerle mucho respeto a nivel mundial. Entonces, de ese modo,
yo iba, como no me dejaban trabajar porque me han dado un carnet rojo y no me daban trabajo porque de ellos es azul, es un poco con ribetes azules. O sea, se diferenciaba con el carnet de identidad conmigo. Entonces, cuando iba a una zapatería para querer trabajar por el carnet, no me querían dar trabajo. Entonces, ¿qué hacía yo? Todos los días iba para hacer perder mi tiempo al cerro San Cristóbal. Del río Mapocho está ahí el cerro, donde hay una virgen. Hay una virgen no del tamaño del Cristo de la Concordia, es más pequeño. Entonces ahí he visto algunos pasajes, como me sentaba, cómo es el aseo, cómo es el comportamiento del carabinero, cómo es el comportamiento de la población frente a la imagen. Entonces uno va aprendiendo y uno va culturizándose de todo el movimiento que existe en la ciudad de Santiago de Chile. Entonces, ahí ha nacido, pero yo nunca había pensado llegar al Cerro San Pedro, ni pensaba esas veces absolutamente. De ahí yo quería irme, conseguí mi visa a Francia. Entonces, todavía no se fue a Siles, a Venezuela, estaba todavía en Santiago. Entonces él se ha opuesto, me dijo, es bien difícil el idioma, no vas a poder estar allá, te va a ir mal. Yo me voy a ir dentro de un mes, ya me han aceptado que ingrese a Venezuela. Yo voy a hacer lo posible de poder arrastrarles a ustedes para que se vayan a Venezuela, pero no de golpe todos, sino uno por uno. Porque con el presidente actual, Carlos Andrés Pérez, yo me llevo bien. Entonces, ambos somos políticos. Entonces, el resto no les puedo explicar, las relaciones que hay con él, con todo. Entonces, así es donde me ha tocado ir a Venezuela. De ese modo he llegado a Venezuela, después de 2 años. De estar en Chile. Claro. En Venezuela ahí he visto... Y me estaba esperando en el aeropuerto, como por primera vez he ido allá a Venezuela. Me habían hablado con Víctor López Arias, que actualmente en paz descanse, porque él ya ha fallecido, un dirigente de la Federación de Mineros de Bolivia, y ex dirigente. Y él ha tenido la virtud de haberle estrechado la mano al Monseñor, o sea, el Santo Padre Juan Pablo II, porque cuando él ha sido secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, él ha sido el que ha hablado en nombre de los trabajadores de Bolivia. Pero no podemos compararle con el actual ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, con Guarachi. Absolutamente no hay. Hay una distancia abismal, porque él no lo politizó absolutamente la entrevista con el Papa. Él habló en nombre de todos los trabajadores del país y de toda la sociedad, porque él estaba totalmente sencillo. Tenía un traje que no se puso el color de ningún partido político. Él no fue a la entrevista del Santo Padre a hacer política para ninguna persona. Él solamente habló de la clase obrera y él tenía ese interés de verlo, porque también él es católico, como todos nosotros somos católicos. Pero eso no quiere decir que nosotros podemos discrepar con el Santo Padre, porque el Santo Padre se merece también el respeto a nivel mundial. Entonces, de esa manera es donde Venezuela también conozco, porque si no hubiese conocido también Francia, ¿no? Pero había posibilidades de irse a Suecia, había posibilidades de irse a otros países europeos, porque eso es lo que buscaba el gobierno de Banzer, que todos nos vayamos a Europa y nadie se quede en Latinoamérica, porque él temía de que iban a ingresar clandestinamente para poder molestarle nuevamente. Entonces la operación era esa. También allá en Venezuela lo vi a Nilo Soruco, lo vi también a Juan Lechín Oquendo. Claro, él desde luego estaba allá, tiene una familia allá en Caracas. Entonces ahí también estaba
el Guevara Arce tenía una salteñería, él allá tenía un negocio. Entonces, había varias personalidades que estaban allá. Allá también estaba el Simón Reyes, alto miembro del Partido Comunista Boliviano. Entonces, lo importante era, pero no había unión con ellos, con nosotros había discrepancia total, porque ellos decían, querían hacer revolución detrás del escritorio. No, el tema no era estar detrás del escritorio, sino era cuestión de actuar dentro del país, porque si no, estamos en lo mismo nomás. Por eso de que la conspiración contra Banzer, la presión que ha habido de esas 4 mujeres mineras que han empezado a hacer huelga de hambre para presionar para que haya amnistía. Aprovechando esa amnistía hemos regresado nosotros. Entonces esa amnistía hemos ido por Colombia y hemos ido a Lima, y de Lima hemos venido a La Paz con la amnistía. Eso fue en 1978. 78. He llegado en marzo, yo me recuerdo bien, y en abril he sido candidato a los Juaviles a nivel departamental de Cochabamba, donde le gané a García de Cobose, quien era bancerista, pero no era la pelea que teníamos a golpes, nada, sino era pedir fuerzas con voto. Claro. Entonces en el voto me impuse, y bueno, ahí empecé, como había la experiencia de Manaco, entonces apliqué nomás esa experiencia de la Manaco, y de ahí es donde he ido protagonizando la experiencia del exterior, o sea, del exilio. Allá, porque allá en el refugio habían tupamaros, habían montoneros, habían miristas. El MIR boliviano con el MIR chileno ni comparar. El MIR chileno es rebelde, es muy duro. En cambio, el MIR boliviano es el primo hermano del MNS, nada más. No es ni chicha ni limonada, medianamente. Izquierda no es, ¿no? Ahí le hemos visto a Jaime Paz cómo ha actuado durante su gobierno, ahí es el reflejo de su gobierno. Entonces, en cambio, el MIR de Chile es radical. Es parecido al Ejército de Liberación Nacional. Eso agarra metralleta y disparan. Imagínense allá, para el aniversario del golpe de Pinochet, yo no sé la ciudad cómo amanecía totalmente empapelado. O sea, el que está empapelando está corriendo riesgo, su vida, porque la orden era fusilarlo ahí en la calle, en el fragante, así era. Pero la gente se arriesgaba. Todavía he visto esa misa que ha llamado el monseñor, el arzobispo de Santiago de Chile, los domingos cuando llamaba a la misa de paz, cómo le rodeaban la plaza principal, a la catedral, a las fuerzas del orden, para controlar a la población que iba a la misa. Entonces la prédica del monseñor Silva era abierto, totalmente abierto. O sea, no había temor absolutamente a que lo apresen nada. O sea, un mensaje muy claro a la población, pidiendo la liberación y que de una vez Chile se democratice totalmente para el bien de la sociedad chilena. O sea, él no iba al insulto absolutamente, todo era con el evangelio, con la Biblia en la mano, él predicaba la libertad para que llegue a la población chilena. Esa experiencia he llegado a tener porque cada domingo iba a la misa también yo, y de esa manera yo también me he enterado de todos esos pasajes que había dentro del arzobispado de Santiago de Chile, ¿no? Entonces he tenido esa oportunidad de conocerlo, por lo menos de lejos, al
al padre, a quien lo he admirado siempre, pero él ya debió fallecer también, Sí, porque ya pasan tantos años. Nadie es eterno en este mundo, porque todos acabamos en el suelo, porque así nos ha hecho Dios. Don Lucio, y ahora, siendo dirigente de los Fabriles, me decía que ha estado entre 10, 12 años. Sí. ¿Cómo le ha ido en la actividad sindical? Bueno, en la actividad sindical en Cochabamba, primeramente hemos conspirado, como he aprendido en Chile, estuvimos viviendo todavía la dictadura. No olviden que entró Peredas Boom. Claro. Seguía una sucesión seguía el proceso de la dictadura, porque Peredas Boom correspondía a los mandatos de Banzer, del alto mando militar de ese entonces. Entonces, teníamos que recuperar la democracia. Lo primero que tenía que preocuparme era eso. Entonces, hemos apuntalado a ese camino. Entonces, nuevamente nos hemos unido en Chegrá de Cari Prado y Raúl López Leitón, como ellos ya regresaron, y después ya tratamos de que vaya la democracia para que se pueda festejar en octubre del 82. Entonces, yo me recuerdo todo bien. Incluso yo le he ayudado a hacer campaña para las elecciones de la UDP al doctor Siles en el Valle Bajo. Entonces todos los trabajadores de la Manaco han votado por la UDP. Pero también hay que reconocer que Siles se ha rodeado del grupo Siglo XX, y ahí le ha ido mal al doctor Paz. El doctor Siles era una persona muy sensible como persona. La muestra es eso. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes cuando la inflación era alto, totalmente alto? ¿El que ha hecho? Le faltaba un año más para poder quedarse en el poder. Pero él ha preferido irse, dar un paso al costado, evitar sangre. Lo que se quiere es evitar sangre de gente inocente. Y él ha convocado elecciones inmediatamente, de los cuales ha salido el doctor Paz. Tampoco con el 50% y más, sino ha sido una alianza entre varios partidos para que puedan posicionarle al doctor Paz. Entonces ahí viene el aprender de la democracia. Hemos conseguido la democracia, y después ha venido este asunto de las viviendas. Hoy en el día el gobierno no hace viviendas para los trabajadores, sino hace viviendas por propaganda. O sea, hacen para los campesinos, para ellos. El trabajador está olvidado en este momento. En cambio, nosotros teníamos un impuesto que se llamaba el 1%. De la siguiente manera se manejaba: el 0,70 para vivienda y el 0,30 para campos deportivos y sedes sociales. Entonces el 0,70 se organizó con BIFAG, un ente de vivienda a nivel nacional. Entonces, para cada departamento, para la clase obrera, magisterio, incluyase hasta periodistas ahí. En este momento, a la orilla del río Rocha, hay casas que han hecho con BIFAG, o sea, han hecho unos trabajos buenos, casas de 2 pisos. Entonces, en mi época, hemos hecho los beneficios más grandes en el aspecto de la vivienda. Por ejemplo, otro caso tengo, en este momento había un problema de sede de los terrenos de la Manaco. 4 hectáreas, 200.000, o sea, 2.000 metros. ¿Cuánto cuesta la avenida Blanco Galindo eso? Entonces estamos hablando de 4 hectáreas, estamos 42.000 metros cuadrados. Poniéndole solamente a $10 el metro cuadrado, estamos hablando sobre $420.000. Si hablamos 50, 4 por 5, 20, son 2 millones y más. Entonces eso consolidé
totalmente en beneficio de la Manaco cuando era dirigente, los fabriles. De esa forma hemos adquirido una fuerza moral. O sea, con la empresa privada del sector fabril, yo me llevaba bien con el señor Sender, Manaco, Vladimir Keck, dueño de Curtiembres Tommy, con Raúl Artero. Había gente que realmente, de los empresarios, cuando se les habla, se les conversa, ellos entienden, tienen que entender, porque no puede ser de que el capital humano no puede ir alejado del capital financiero, ni el capital financiero puede ir alejado. O sea, ambos nos necesitamos. Ninguno puede ir solo, claro. Si no, no progresa, ni el trabajador. En vano hoy en el día atacamos al capital. El capital, ahí tenemos China. China es el mayor prestamista del acreedor a varios países. Si no tuviera plata, ¿qué cosa prestaría? Es un país socialista, comunista. Pero a ellos se olvidan de su ideología. Lo que a ellos les interesa es el dinero, lo económico. Entonces, de esa manera he tenido ese aval de la Federación de Empresarios Privados, especialmente de la Cámara de Industrias, con lo cual lo he conocido a este señor doctor abogado, a Juan Gamarra. Juan Gamarra era veniano, entonces él era abogado de la Manaco y ha llegado a ser abogado de la Federación de Empresarios Privados, ha llegado a ser abogado de la Cámara de Industrias y ha llegado a ser también presidente de la Cámara de Industrias. Entonces, él con ellos, las relaciones eran excelentes, o sea, no había pelea. Siempre hemos tratado en los paros cívicos de ponernos de acuerdo para poder hacer un paro cívico en beneficio de la población. ¿Y cuándo deja su actividad sindical? Bueno, he dejado el año 87. He perdido elecciones en julio. El MIR, el FRI, el Partido Comunista, el MNSI, el MNS, todos me han dado contra. Me han presentado 2 candidatos al frente. Entonces, en julio he perdido las elecciones y estando antes de estar perdiendo, luego me entero de que por la prensa, de que a Bolivia va a arribar el Santo Padre, a Bolivia va a arribar. Entonces, todavía estaba dirigente. Entonces, hicimos la reunión con el Monseñor Genaro Prata, arzobispo de entonces, Jaime Iriarte, empresario, de Cobose, ¿no? Eduardo Lafuente, también gerente de la Cámara de Industrias. Después ahí estaba el padre Joaquín Herbas, reverendo padre, Cobose, el señor ¿cómo se llama? Jaime Méndez. Entonces, de ahí nace cuando estuve como dirigente. O sea, estamos hablando del Cristo, claro, de la Concordia. Ya estoy entrando ahí. De ahí así, de esa manera he entrado. De esa manera nos hemos enterado de que va a llegar el Santo Padre y lo busco yo al ingeniero Iriarte para hablarle sobre este tema que se podía hacer. Entonces, esto de la pregunta que usted quiere hacer es muy importante para que la población conozca la verdad, la realidad, porque algunos políticos lo han querido llevar el agua a su molino, queriendo hacer ver que el Cristo ellos han construido con la plata de ellos. Es completamente falso. Y don Lucio, ¿cómo surge la idea de construir el Cristo de la Concordia? Por eso, precisamente, nos enteramos en una reunión de que el Santo Padre va a arribar a Bolivia en mayo del 88. Sí. Yo me recuerdo bien. Y esto era el 87. Entonces nos reunimos. Estaba ahí en la casa de Genaro Prata, yo no sé qué estaría haciendo ahí. Estaba Coronel Faustino Rico Toro,
estaba ahí en esa casa. Ya. Sale, nosotros se suma a la reunión, nosotros no la habíamos sumado a él para nada, porque él es harina de otro costal. Entonces, como por educación hemos dejado que se siente, pues estaba al lado del monseñor. Esto nos hemos reunido en el domicilio de la parroquia, o sea, donde está alojado, duerme todo el monseñor Genaro Prata. Ahí planteamos el Cristo, pero no de ese tamaño, era pequeño. E incluso yo le puedo dotar a usted una documentación escrita, un holder le doy, para que lo dé a conocer al mundo, dentro de esta profesión que usted abraza. Yo quisiera que usted haga conocer la verdad. Aquí cantan documentos, no teorías, absolutamente. Ahí usted va a ver cómo el padre Genaro Prata nos está sugiriendo solamente hacer una cruz, no un Cristo. Claro, no de mala fe, sino de buena fe, porque él dijo: el otro año se va a dar la vuelta, para la llegada del Santo Padre, el Cristo ya debe estar terminado. Pero no hemos terminado ni el camino, ni siquiera la senda hemos terminado. Nosotros pensábamos que en Cochabamba la población iba a responder rápido. O sea, dijimos, va a responder y vamos a hacer lo más antes posible esto. Pero no ha sido así, porque no hemos conseguido el dinero de la alcaldía. Para entonces estaba Humberto Coronel Rivas, prefecto estaba Germán Lema Arauz, coronel Germán Lema Arauz, en paz descanse. Estaba otro que realmente, cuando ya todo programamos hacer el Cristo, no hay quien de plata. Entonces, para empezar, se han acotado. La Cámara de Industrias, todos han puesto lo que han podido, pero el que mayor dinero ha puesto es el ingeniero Iriarte, Jaime Iriarte. Él ha sido el que ha puesto mayor. Eduardo Lafuente también puso dinero, no de la Cámara de Industrias, sino de sus propios recursos, que lo puso para poder empezar. De ahí viene, cuando ya Iriarte era miembro de la ADN, del comité de disciplina de la ADN, o sea, tenía cierta influencia dentro del ADN, y estaba Saavedra de presidente de Cordeco, René Saavedra, en paz descanse, y nos ha dado un tractorcito de Cordeco para hacer senda, para poder subir agregados. Entonces, los loteadores, nosotros no sabíamos que estaba loteado el Cerro San Pedro, estaba todo intervenido. Ahí usted puede ver, puede sacar fotos actualmente, el solterito, ahí está el Incacollo. O sea, todo estaba intervenido por los loteadores. Agarrado de nuestro tractor, nos han botado. El tractor se ha ido a Cordeco, no hemos hecho nada, no hemos abierto ni 10 metros, porque las palas con todo nos han salido afuera, los solteritos y toda la gente que estaba interesada en eso. Entonces hablo con el coronel Germán Lema Arauz, y él dice: déjenme hablar con la base aérea. Entonces él ha coordinado y ha fijado fecha para intervenir el cerro. Cuando le hemos hablado a Humberto Coronel, le hemos dicho: ¿acaso ustedes no tienen documento para iniciar el juicio a los loteadores? La alcaldía no tenía nada, no tiene papeles, absolutamente. El cerro no es de la alcaldía, absolutamente. Entonces Humberto Coronel dice: yo no puedo hacer nada, yo no me voy a quemar, porque ya está la gente ahí adentro, ya están con casas, con sobrecimientos de todo. Entonces no se puede hacer ya nada. Entonces el coronel Lema Arauz ha hecho la coordinación y han fijado una fecha para actuar. Han actuado.
hemos conseguido sacar a la gente, hemos hecho desocupar totalmente, le hemos hecho despejar. De ese modo hemos metido tractor de Cordeco primero. Después hemos alquilado de René Olmedo en la empresa constructora. Con su papá hemos hablado. Ahora heredan los hijos. Hemos alquilado por $12,000 el tractor. Eso ha pagado Jaime Iriarte, el ingeniero Jaime Iriarte, porque ¿de dónde vamos a sacar tanta plata? Todavía no hay ingresos. Entonces, él ha pagado esa suma a Olmedo, a René Olmedo, ha pagado. Pero no hemos llegado a la otra punta, se ha quedado en la otra punta, en la primera punta nos hemos quedado. Para ir allá a la otra punta todavía falta plata. Entonces, ahí es donde entra Radio Centro. Radio Centro a través de José Oropesa de los Llanos, Raúl Guzmán, Carlos Valdezama, varios de la prensa. Ahí tenemos a Carlos Dalense, Renan López. Son personalidades que ellos no pedían dinero, se quedaban en las reuniones hasta la 1 de la mañana para poder hacer algo, para poder impulsar la obra. Entonces, de ese modo se ha ido avanzando y cada domingo se hacía misa para celebrar, para poder recaudar un pesito, pero eso yo no agarraba, sino agarraba Radio Centro. Ellos depositaban directamente al banco y del banco se sacaba porque había control. Claro. Entonces, Jaime Iriarte era dueño del Canal 13, él también ha hecho caminatas, ha hecho programas para poder recuperar dinero, para poder juntar recursos económicos, para poder cancelar. Yo me recuerdo otro dato, nos faltó dinero para pagar aguinaldos. Monseñor dice, no hay dinero. En el banco no tenemos nada. Le hablo por si acaso a don Rafael Mendoza, usted lo conoce, expresidente honorífico de Club Stronger. Sí. No es cualquier persona, es una persona bien respetada a nivel deportivo, a nivel nacional y a nivel internacional, el señor. Entonces, yo le hablé, ¿y para qué me estás llamando? Me dice... Bueno, yo le dije, es para el pago de aguinaldo. ¿Y de cuánto me estás hablando? Me dice, porque antes no había celular, no había, todo era teléfono fijo. Entonces yo le digo, es $2,500. Entonces me dice, mañana ven a Videolux, ahí vamos a hablar. Entonces al día siguiente voy a las 3 de la tarde a Videolux. Me dice, toma tranquilo tu té. Yo dije, me va a dar la mitad, así nomás. Entonces me dice, no, tranquilita, te voy a dar todo, me dice, vas a llevar. Saca la chequera y me dice, mira, te estoy dando no de los recursos de Videolux, ni de Pepsi, de allá de la embotelladora gaseosa. Te estoy dando de los recursos propios que tengo yo, de mi familia, porque yo creo en la obra, porque ustedes lo van a terminar. Entonces, de esa manera, ¿en nombre de quién te voy a dar el cheque? Entonces, Monseñor Rosales. Después entró él, después que nosotros hemos fundado, recién entró él, Monseñor, y lo hemos invitado para que tenga más seriedad la asociación, porque estuvimos manejando puros civiles. Entonces le hemos dado más cristianismo al como se trataba del Cristo. Ahora, ¿de cómo nace el Cristo de la Concordia? ¿Por qué así grande? Claro, es fácil hablar. Claro, cada persona dice, de una vez lo haremos grande. ¿Para qué pequeñito? ¿Más grande que el Brasil? Claro, más grande. ¿Cuánto? Nadie sabe cuánto mide. Los que estamos en reunión. Hemos mandado a Brasil para que vayan a ver el escultor César Terrazas y que vaya el encargado de proyectos.
¿Quién me ha dado pasaje gratis? El hoy aero boliviano, Fernando Vargas, uno de Quillacollo, licenciado. Para entonces estaba de gerente él en el hoy aero boliviano. Él se ha sumado con pasajes para ayudar al Cristo. Ha viajado eso. Entonces, yo he conseguido viajando a La Paz de la embajada brasilera un prospecto del turismo. Ahí estaba el tamaño del Cristo. Pues. Entonces, he traído, llaman a una reunión, de ese modo saben que el Cristo, qué tamaño es del Corcovado. Entonces, ahora hay que aumentarle un poco más, hemos dicho, para que sea un poco más grande. De ese modo nace lo que es más grande. Ahora, el nombre de la Concordia es de esa reunión que hay entre los trabajadores. Nos hemos unido entre trabajadores y empresarios, todos nos hemos unido, iglesia, todos nos hemos unido. Eso hemos interpretado, o sea, las Fuerzas Armadas, para entonces, porque ellos nos han ayudado a hacer desocupar el cerro. Claro. Entonces estaba dentro del tema. Y montaban guardia cada domingo. Fuerzas de allá venían, soldados del PM, y montaban guardia ahí en el Cerro San Pedro, para que pueda verse físicamente que el ejército está ahí también participando como uno de los aportes que ellos quieren hacer. Ellos también han hecho varios festivales para recuperar algunos fondos. Lo han hecho, se han sumado la 7ª división en la 2ª base aérea de ese entonces también ha hecho varios festivales para poder recaudar algunos fondos. Entonces de esa parte nace esa palabra de Concordia. ¿Y quién lo ha dicho? Esa es una reunión. Jaime Iriarte dijo, Concordia lo haremos. Bueno, Concordia, y se ha quedado como Concordia. Porque antes nos llamaban la Comisión Cristo Redentor. Cristo Redentor, Cristo Redentor. Entonces hemos escogido la fecha de la bendición en homenaje al Cristo Rey, que es el 20 de noviembre dentro del calendario católico. Es por eso en esa fecha se ha bendecido el Cristo. 20 de noviembre. Sí, pero el dinero de los $120,000 que se me escapa un poco, es bueno que sepan ustedes. Hemos sacado dinero. Primero hemos hecho aprobar con el apoyo de la Federación de Empresarios Privados. Hemos al pasaje, o sea, a la entrada, hemos el 20%, o sea, a la entrada. Entonces, eso nos daba, con garantía de ese dinero, de ese impuesto, a la entrada de la Feria Internacional, hemos sacado préstamos que eran dineros de USAID, que manejaba Cordeco, para floricultura, y de ahí hemos sacado $120,000 y después hemos sacado 39 más, no alcanzado para terminar, nos hemos quedado aquí nomás en el pecho. Entonces al final se ha quedado siempre sin cabeza el Cristo, se agotó los $39,000 más, y para colocarle la cabeza, este señor, ¿cómo se llama? David Ramallo, es una empresa de grúas. Entonces él se ha prestado plata del banco hipotecario y ha viajado a Estados Unidos. Claro, él tenía una empresa de grúas, pero no de ese alcance, porque el alcance del Cristo tiene que ser 45 metros, mínimo 48, tiene que tener el alcance de la pluma. Cuanto más alto es la pluma, menos peso puede levantar la grúa, no puede levantar más. Entonces, él vino a una reunión y dijo, yo voy a colocar la cabeza, porque nosotros habíamos, Moscoso nos dijo, he conseguido un helicóptero de la embajada peruana. Él va a colocar, un Hércules va a venir y va a colocar. Pero venía, nunca llegaba el helicóptero. Entonces, de ese modo, este Ramallo viaja a Estados Unidos, saca dinero y llega con su grúa de 50 toneladas.
hemos tenido que elevar un terraplén con cascajo para que pueda subir más y la pluma puede alcanzar. La cabeza está dividida en 4 partes. Estaba en 3, pero la pluma no aguantaba. Entonces lo han dividido el casquito en 2, o sea, se ha convertido en 4. De ese modo, esa grúa de 50 toneladas ha colocado. Pero para eso, ¿quiénes han ayudado? El Senderei Senkan, Vladimir Keck, ellos han dado diésel, toda la operación han pagado. Y en esto tengo que ponderar al señor ingeniero el Díez de Medina, al Federico Díez de Medina. Cuando él era presidente de Cordeco, con él hemos hecho el nuevo trazo del camino. Él me ha dado los tractores, todo eso. Y con Álvaro Moscoso hemos hecho el empedrado. También eso ha jugado un papel importante. Es la iglesia, el monseñor Sainz. Entonces él estaba Luis Sainz, arzobispo en La Paz. Entonces él también ha jugado un papel importante y a ellos estaba depositado los alimentos de trabajo que venían del exterior, de Canadá, de varios países. Eso hemos conseguido. Hemos pagado cupos por metro cuadrado, alimentos, y Álvaro Moscoso ha dado un aditamento de 2 bolivianos por metro cuadrado, una baratura. Hoy en día, ¿cuánto costará? No sé. Entonces, todos ellos, ninguno de ellos nos han pedido, primeramente, el cerro debe pasar al gobierno o a la prefectura o a Cordeco, como actualmente pasa en la alcaldía de Cochabamba. Ellos ponen el pretexto, dicen, primero que pase a la alcaldía y después vamos a invertirse. Porque si eso hubiésemos hecho desde antes, no se hacía ni el camino, no se hacía nada. O sea, estos señores autoridades de ese entonces no se fijaron en el color político. Ellos se fijaron en la obra. O sea, ellos querían ver la obra y recuperar el cerro. Porque imagínense, si no se hacía el Cristo en el Cerro San Pedro, el cerro ahorita era Cerro Guairacasa. Claro, igual. ¿Qué está pasando con el Parque Nacional Tunari? Han plantado árboles, eucaliptos, pinos, de todo ahí. Igualito querían hacer el Cerro San Pedro. Plantar, nada más plantar. Claro, estaban reservando para los loteadores. Entonces, el Cristo, cuando se ha posicionado el Cristo de la Concordia, todos han empezado a respetar el cerro. Claro. Nadie se ha atrevido a meterse al cerro. Ahora está intacto, con el único error que las casas que habían 35 casas en el Solterito, ahora hay más de 100. Pero ¿quiénes están aprobando esos planos? Eso es la alcaldía. El error están cometiendo ellos, no nosotros. Claro. Realmente no estamos conservando el Cerro San Pedro con la seriedad que debe corresponder. Estamos rifándolo, igual que la Laguna Alalay, lleno de comodatos. Ahí tenemos el Parque Nacional Tunari, lleno de casas. Al rincón del cerro está lleno de casas. No hay quien pueda poner orden en el Parque Nacional Tunari. Entonces, el Cerro San Pedro está en peligro. Si no ponemos la voluntad, todos le ponemos la voluntad de cuidarlo, se nos puede ir el cerro. Y yo les digo, así a la población, ¿dónde hay un espacio como el Cerro San Pedro de esa extensión? Ya no hay. Al este vas, se acaba. Al oeste vas, Quillacollo con Colcapira todo copado. Al norte vas, lleno de casas. Ese de que dicen cota de 1750 es puro cuello, pura palabra. Están en el rincón del cerro, deben estar en cota 5000 ya. Están trepando el cerro
el Tunari, están subiendo. Entonces, no hay donde podemos comprar un terreno, no podemos hacer nada. Entonces, este es el único, es el regalo de Dios, es el regalo de la naturaleza. No es un regalo de un partido político. Entonces, todos los partidos han respetado. Cuando quieren hacer su proclamación arriba en el Cerro San Pedro, cierre de proclamación, a nadie se les permite. ¿Por qué? Porque su nombre dice Concordia. Ahí no se puede permitir insulto a otro partido, el otro partido al otro, no. Ahí ese sitio tiene que respetarse como dice su nombre. Entonces, por eso a veces hemos tenido una vez problemas con el MIR, he tenido problemas, querían hacer su cierre de campaña ahí arriba siempre. Entonces cuando se les ha dicho, no señor, no van a hacer campañas aquí, ya venía la represión, o sea, de los insultos de toda clase de esta gente. Entonces, el Cristo de la Concordia, el Cerro San Pedro, no lo ha construido un partido político. Nadie puede poner a su servicio el Cerro San Pedro. El Cerro San Pedro es de Cochabamba, es de la población. Es la gente que ha puesto un boliviano, 2 bolivianos. Y depende cómo se maneja esos pesos. Porque realmente nosotros no hemos manejado dineros del exterior. Nos han investigado disimuladamente, han dicho esto están manejando alguna ONG de Alemania, de alguna parte. No hay dinero de Alemania de ninguna parte. Solamente, como le he dicho, hasta el señor Acevedo, usted le debe conocer al señor Acevedo, que tiene una empresa auditora. Él está metido también dentro de la Comisión del Cristo, o sea, ellos han hecho auditoría absolutamente en forma a honor. No ha cobrado un real el Señor por hacer ese trabajo profesional. Entonces, o sea que todos han puesto su grano de arena. Por eso no se puede decir que la Iglesia Católica ha hecho el Cristo de la Concordia. No se puede decir que los empresarios han hecho porque son algunos empresarios. No todos han apoyado. Algunos miran de un costado, pero algunos han actuado, como el señor, por ejemplo, Mac Fernández. Mac Fernández ha dado 20 toneladas de fierro, ha regalado. Cobose, Cooperativa Cobose, ha regalado 10.000 bolsas de cemento, más 1.900 de yeso, porque el yeso de la calle, de ese de queman con leña, no sirve. El de Cobose resiste la vibración que en los moldes para que no se raje eso. Entonces, hemos tenido que decirle a Jaime Méndez, al ingeniero, esto más danos. La fábrica no es de él. Hay un consejo de administración. Ese consejo de administración, ¿quién estaba a la cabeza? Mario Bellido. En paz descanse. Mario Bellido dice, adelante, todo, hay que darles. Porque todos ya veían en la rodilla al Cristo, entonces todos se emocionaban del Cristo. Viera usted cada domingo cómo la juventud subía, la población subía, como era cosa de ellos, un trabajo de ellos. Por eso digo, es trabajo de la población. Claro. Nosotros somos simplemente pasajeros. Las 4 personas que hemos fundado y después se han sumado 6 más, éramos 10, pero tenemos que reconocer una cosa. Si en este momento, esas veces, hubiésemos puesto al comité cívico, Cristo no había. Si hubiésemos hecho intervenir a las juntas vecinales, no había Cristo. Porque se han convertido en entes políticos. Entonces con ellos no podemos hablar el mismo lenguaje. O sea, hemos tenido la suerte de reunirnos gente que podemos entendernos y podemos plasmar una obra de esta naturaleza. Y por eso yo digo, esta obra no pueden comparar, no es por discrepar con las autoridades de Oruro, de los que han hecho a la Virgen en Oruro el monumento. Allá ha gastado dinero
puede ser de la prefectura, de la gobernación, o han gastado dinero del Estado. En cambio, con este lado hay diferencia. Este lado es con óvulos, con limosna, todo. Por ejemplo, le digo, el ¿cómo se llama? Fanexa, para abrir el camino necesitamos dinamita, fulminantes, 5 cajas, 6 cajas, lleve. Si es para el Cristo, lleve. Participa. ¿Y de quién es quiénes manejan Fanexa? Son los mismos de las Fuerzas Armadas. O sea, ellos se han sumado. O sea, esto ha sido cristalino el manejo. Don Lucio, ¿y cómo ha sido posible lograr esa unidad de las empresas, las instituciones? Bueno, yo le he conocido en la Federación de Fabriles, le he conocido a Jaime Iriarte. Había ahí, él tenía problemas de vender refrigerio. Primero él era Fempo producía frigideres. No podía vender en el mercado porque había importados. Entonces me dice, quiero colocar a los sindicatos mis frigideres. Entonces he apadrinado para que pueda entrar a los sindicatos al crédito. Ha entrado. De ahí viene la amistad con Jaime Iriarte. Y con Eduardo Lafuente, con el ingeniero Eduardo Lafuente, me conocí también como era reunión yo tenía con la Cámara de Industrias, él era presidente de la... Con Gamarra me conozco desde ya de la Manaco, porque era abogado de la Manaco. Y con el padre Joaquín no me conocía. Con el Monseñor Rosales tampoco me conocía. O sea, en el transcurso del camino ya con ellos he llegado a congeniar. Pero me han dado he tenido, esto yo quiero contarles. Querían un poco hacernos fracasar, no falta, siempre hay gente. Nos salen al frente. Y nada menos era un hermano de la Iglesia Católica, donde dije, en vez de hacer Cristo de cemento, hay que hacer casas para los pobres. Así dijo. Lo tengo, el recorte, yo lo voy a dar. Le voy a visitar, le voy a llamar antes, un holder se lo voy a preparar. Entonces, no falta, alguien siempre nos sale al frente. Después, para sacar $120,000 en la unidad crediticia financiera, para entonces estaba Marcelo Prudencio de gerente de la unidad crediticia. Estos bandidos de los abogados, dentro de las condiciones que nos ponen es sacar personería jurídica. Antes se sacaba de La Paz, no se sacaba aquí en la gobernación. Ahora se saca de la gobernación como casino, como cualquier papel sale. Entonces estos nos han estudiado. Seguramente ese dinero estaba destinado para otra parte. Entonces estos no van a sacar ni en 2 años personería jurídica. Eso era uno de los requisitos para darnos el préstamo. Pero no tomaron en cuenta que Jaime Paz estaba de presidente y Luis Ocio estaba de vicepresidente. Entonces, el ministro era un empresario, Gamarra es empresario de la Cámara de Industrias, ellos hablan, estaba Luis Sainz, arzobispo en La Paz estaba, con él hemos ido al ministro de Relaciones Exteriores, y hemos tramitado la personería jurídica y ha venido una comisión al Cristo, han sacado fotos porque ya estuvimos en la canilla del Cristo, entonces han verificado y han dado un informe. Y yo me recuerdo siempre, Jaime Paz ya estaba como 10 días, como 10, ¿cómo te puedo decir? 10 semanas estaba sobre su escritorio y no firmaba la personería. Entonces,
Mario Catacora, un abogado, asesor de la presidencia, yo tuve conocimiento con este Carvajal, que era jefe de relaciones de la prensa. Yo lo conocía en Venezuela. Me mete en Mario Catacora y me dice, ¿a qué ha venido? Yo le he dicho, tengo esto. A ver, yo voy a ir a ver el despacho del presidente, si está ahí. Regresa y dice, sí, está allá. Esto ya debía haber firmado Jaime Paz. Pero este sábado viaja a Venezuela Jaime Paz. Va a estar presidente Luis Ocio. Yo lo voy a hacer firmar. Vaya a hacerlo más tranquilo. Le vamos a llamar, que el número de teléfono tiene. Entonces, cuando la otra semana me llaman, ya había firmado Luis Ocio. Cuando he traído el cansado al Monseñor Rosales, por respeto, como él es presidente del directorio, hemos ido a Unidad Crediticia Financiera con la personería jurídica. No sabían qué hacerse. Tenían que apoyarlo más el dinero. Claro. Ya. Pero no era provecho para nosotros. No, sin duda. Además se ha pagado con la feria. Cada año había $18,000, $19,000, 15, dependiendo de la cantidad de gente que entra a la Feria Internacional. De los cuales eso nos han quitado. Con un convenio, el Manfred nos ha jugado sucio en eso. Si ese 20% nosotros hubiésemos seguido manejando en este momento, era el Cerro San Pedro. Claro. Pero como nos han quitado, ahí está. Don Lucio, ahora el Cristo ya tiene como 25 años. Sí. ¿Verdad? ¿Qué futuro le espera ahora al Cristo de aquí para adelante? Bueno, ningún alcalde, como le digo, todos han respetado, prefectos, todos han respetado. Nadie ha puesto condición de ser dueño del cerro. El único ha sido Leis, el alcalde Leis, así yo lo digo con su nombre. Y su gente que le sigue. No han puesto nada. Lo único que han hecho es ese empedrado de la plaza. Aquellas veces cuando Fernando Riva era alcalde de Cochabamba. Después otros trabajos no han hecho. Todo hemos hecho nosotros. Por ejemplo, para hacerle claro, las lámparas que en la noche alumbra cuesta 2.000 bolivianos. Son importados totalmente. Tiene 1.000 voltios. Son especiales. Eso nunca han comprado uno. Entonces, en este momento ellos han sacado una ley municipal, como al decir, expropiando el cerro. Ya. Pero dentro de esa ley no avisa en qué queda el Cristo de la Concordia. No avisa, absolutamente. Solamente ellos expropian al norte, Martín Cárdenas, al sur, están con ¿cómo se llama el túnel que entra? Al túnel del Abra. Sí, al Abra, al este con Sacaba, al oeste con las gradas, al canal Ciego. O sea, se adueñan todo con la ley que han sacado. Pero por respeto no hablan del Cristo. Y estamos viviendo en un gobierno democrático. Lo primero que ellos debían haber hecho para hacer esa ley era esa comisión del Consejo Municipal debía llamarnos a una reunión. Si son nuevos y no conocen nada, o se hacen de los que no saben, por respeto que nos merecemos, toda esa comunidad de gente, debían llamarnos a una reunión para que nosotros les demos una explicación por qué motivos estamos con el Cristo ahí en el Cerro San Pedro. Nada, ninguna comisión, ni el Consejo Municipal. Hemos mandado dos cartas a Leis pidiendo audiencia para que hagan mantenimiento de la pintura del Cristo. Nada. Nos hemos entrevistado con Contreras 2 veces,
tampoco ha dado resultado. O sea, su plan era siempre adueñarse del cerro. Eso era, como partido político, eso es. Entonces, el Cristo se ha hecho antes de la ley. El Cristo es dueño del sitio donde está. Nadie le puede quitar. Ahora, lo que hay que hacer en este momento, estamos con calma, estamos pensando nosotros, los que quedamos, hay que hacer una fundación. El Cristo no se puede manejar con políticos, politiqueros. Ellos no han estudiado para eso, no han estudiado teología. Tiene que manejar gente que esté identificado totalmente con el Cerro San Pedro y totalmente con el Cristo de la Concordia. Porque a la alcaldía entra una persona, es pasajero. Entonces, tanto sacrificio de nuestro Cristo, ¿dónde va a ir? Entonces, eso hay que verlo. Tenemos ahí la coronilla, el ejemplo. Ahí, ese coronilla debía estar bien conservado y debía dárselo su don de civismo. Pero cualquier cosa es menos de civismo al ser. Pero no olvidemos que haya habido la guerra por la independencia. En Chile se les llama Santa Lucía. Hay un cerro que tiene la misma historia de la coronilla. Cada día disparan un cañón de jogueo. Y eso es hora oficial de Santiago de Chile. No hay vendedores ambulantes, no hay tonteras en ese cerro. Ellos le dan su civismo total a los héroes que han luchado por la independencia. ¿Y nosotros qué? Lo estamos rifando la coronilla también poco a poco. Entonces, hablando del Cristo de la Concordia, hay esa ley. Tenemos conocimiento que está en los registros reales para hacerlo registrar como propio. La idea de ellos seguramente es de que nosotros dependamos de la alcaldía. No vamos a poder depender, nadie va a aceptar eso. Ya, porque para eso no hemos trabajado, para que nosotros seamos unos pinches de la alcaldía, discúlpeme la frase. Como ya le vuelvo a decir, nos merecemos, por lo menos por la tercera edad que abrazamos, la mayoría, merecemos respeto. Y las instituciones que han ayudado, como la Federación de Empresarios Privados, la Cámara de Industria, los fabriles, como trabajadores fabriles han ayudado, la Manaco ha ayudado, todos ellos se merecen respeto. Imagínense cuánto cuesta 10,000 bolsas de cemento. Han calculado $80,000. Entonces, es una ayuda realmente admirable. Entonces, pero ¿dónde está esa ayuda? Está en el Cerro San Pedro. Entonces, el señor ya no es gerente, Jaime Méndez, ya está también el cansadito por la edad, pero él está feliz de haber ayudado. Esos obreros que estaban trabajando en Cobose, cuando estuvimos haciendo el Cristo, ya no están en la fábrica, ya son otros jóvenes. Otros ya han muerto y otros están rentistas, son jubilados. Entonces, todo pasa, todo tiene su tiempo. Entonces, hablando de nuestro Cristo, hay esa ley. Nosotros estamos esperando esa notificación, realmente. Ahora, nunca nos hemos opuesto a que hagan mejorías. Jamás. Ahí tienen el teleférico. Cuando Manfred nos ha propuesto, nos ha dicho, el teleférico voy a hacer para mejorar el Cristo, hágalo. Claro. Y cuando han concluido el trabajo, ¿pueden administrar? No. Ustedes. ¿Cómo nos vamos a hacer cargo de una deuda? Absoluto. Ellos no más que se hagan cargo. Ahora, lo que yo quiero decirles es esto. El teleférico nunca debía estar ahí. El plan inicial no es ahí. El plan inicial es de Laguna Lalay.
darle vida a la Laguna Lalay, como un lugar turístico. De ahí tenía que venir el teleférico, más largo, más paseable para el turismo. Esa belleza que tenemos del Cerro San Pedro por naturaleza no tiene Oruro. No es porque hablo mal de Oruro. La Virgencita está en un lugar evidentemente espectacular, pero no tiene esa vegetación. Nosotros tenemos algarrobos, enanos, no son grandes, son enanos, pero como vegetación sirve a la población, como pulmón a la población, sirve a la población. Entonces, queríamos dar la vida a Laguna Lalay, pero Manfred, como estaba acercándose las elecciones municipales, quería ir a la reelección, la han apurado, de ahí, al final heroínas lo han hecho rápido. Y esto más quiero decirle, querían hacer cancha de fútbol en los pasado el río o el canal de riego, cancha de fútbol, querían meterle dinamita, imagínense. Nosotros hemos hecho la representación a Gonzalo Terceros, alcalde de ese entonces. Él ha instruido inmediatamente todos los informes negativos. Le voy a dar los documentos. ¿Ya? O sea, el Cerro San Pedro está cotizado en este momento por los OTBs que le rodean. Todos quieren entrarse, como se han entrado un poco con un tanque de agua. O sea, el gobierno, mi agua, donde se hace, sin preguntar. A él lo único que le interesa son votos. No le interesa el pulmón de Cochabamba, porque el Cerro San Pedro, hay disposiciones donde dice es área de preservación, área protegida. Sin embargo, los mismos autoridades autorizan tanques. ¿Cómo es eso? Entonces, hay una contradicción y por eso mismo hecho no estaría en buenas manos nuestro Cristo de la Concordia. Pero nosotros no lo vamos a pelear porque ya somos de la tercera edad. Nosotros apelamos al convencimiento de la población y quizás va a ser esto mi última entrevista que sea, porque realmente la edad nadie se ha comprado. Todos acabamos cualquier rato. Pero sí, yo quiero decirles esto. Es una obra de todos, toda la población, habidos por haber, y agradezco públicamente a Cochabamba, a todos los que nos han ayudado para hacer realidad esta obra tan importante, porque si no era ese apoyo económico como de Ramallo, varias personalidades de la señora Yolanda Banzer ha regalado $14,000 para la iluminación. Yo he sido perseguido por su marido, pero me olvidé en el momento cuando se trataba de esta obra, me olvidé de eso y le puse a este lado el cariño al Cristo. Entonces, la prensa de ese entonces, presencia de la paz que había para entonces, los tiempos, Radio Centro, todos los medios de comunicación para entonces nos han dado una cobertura excelente, acoplándose completamente a la construcción del Cristo. Evidentemente, algunas veces nos han criticado, lo hemos recibido las críticas con humildad, sin ir al terreno de los insultos. Pero se ha hecho, y siempre voy a decir, si no era el Cristo, el Cerro San Pedro estaría lleno de casas, lleno de viviendas, y deshacer
viviendas ya es difícil. Ya, imposible. Ahí ven en Quillacollo. El error, yo soy quillacolleño. De Cota, donde está la Virgen de Urcupiña, donde se hace el Calvario, el cerro era completamente despejado. ¿Quiénes tienen la culpa? Hay dueños, hay propietarios. No hay que quitar a los dueños, hay que hablar con los dueños y comprarles, pero que rebajen el precio un poco. Ellos en su oportunidad podían comprar el cerro en vez de que compren los loteadores para hacer una basílica. ¿Dónde va a hacer basílica? Basílica quiere decir tener área de comidas, área de estacionamientos. O sea, tiene que haber un espacio físico de terreno para poder desplazar, para hacer una zona turística totalmente bien. Allá ya no hay terreno. Sobre las casas van a hacer. No hace días ha habido enfrentamientos. Ahora, ni siquiera esa experiencia del Cerro de Cota les hace despertar el tema del Cerro San Pedro. El Cerro San Pedro, con viento y marea, hay que defenderlo. Si nosotros ya no vamos a vivir, serán los futuros ciudadanos los que le defiendan. Pero yo les doy un mensaje a los actuales concejales, autoridades, que no se enloquezcan con el poder, con el cargo que tienen. Saquen ejemplo lo que han hecho los antepasados, los otros concejales, los que nos han dado el apoyo correspondiente, los presidentes de Cordeco, que siempre han estado pendientes de lo que podemos hacer en el Cristo de la Concordia. Ese es el mejor. O sea, toditos ellos están en la tercera edad, muchos de ellos ya no están con nosotros, pero están dejando una obra que no es de mí, no es solamente la Iglesia Católica, no es solamente de la Federación de Empresarios Privados, sino es de todos. El Cristo es de todos nosotros. Por eso hemos escogido la bendición el 20 de noviembre para que sea la fecha clásica del Cristo Rey, y es nuestro Cristo. Quiero agradecerle por habernos concedido la entrevista y le pido su despedida del público internauta que ve el programa Memorias que Perduran. Bueno, yo agradezco a este medio. Primera vez es la tecnología que llamamos. Antes, en mis tiempos, cuando era dirigente, no había internet, no había ni celular, era todo fijo. Ahora estamos gozando una tecnología mundial realmente, y cada día está aumentando, superándose. Yo me queda agradecerle a usted mi reconocimiento, primero por darme oportunidad de hablar más que todo, no tanto de lo que he sido trabajador, sino más he tenido esa oportunidad de explicar la realidad de nuestro Cristo de la Concordia. Se ha consolidado, despejado está, pero no lo rifemos, no lo arruinaremos. Es el recurso natural que tenemos, el único en Cochabamba, lo cuidaremos todos. Entonces yo me despido de la opinión pública, realmente si he tenido algunos errores, discúlpenme, porque realmente no lo he hecho de mala fe, porque nunca voy a ser de mala fe. En la edad que tengo, ya no tengo para insultar a nadie, sino ya uno tiene que esperar los buenos resultados que uno ha sembrado, porque ya no esperamos cosas negativas. Gracias, don Lucio López, por esta conversación tan grata para conocer inicialmente su trabajo en Manaco, su incursión en la actividad sindical,
también el exilio que ha vivido durante 2 años en Santiago de Chile, luego en Venezuela, donde ha logrado además interactuar con personalidades del ámbito político como Walter Guevara, el propio Hernán Siles. Prácticamente su actividad sindical le ha posibilitado acceder a personalidades que han manejado por mucho tiempo el país, pero también su pasión por el Cristo de la Concordia. Don Lucio López es el de la iniciativa, es el impulsor para que esta obra se cristalice cuando el Papa Juan Pablo II llega al país, y esta iniciativa además es apoyada por empresarios privados, por la Iglesia Católica, por los medios de comunicación, pero también la población que dio su apoyo para que esta obra finalmente ahora esté ya justo de cumplir 25 años. 25 años de labor continua, 25 años de labor de mostrar espacios del turismo para que los cochabambinos, los bolivianos, pero también los turistas internacionales suban al Cristo y desde ahí puedan ver el espacio panorámico que presenta nuestra ciudad. Don Lucio López ha dado un mensaje interesante: la preservación del Cerro de San Pedro, que ahora podría estar lleno de construcción de casas, de viviendas. Eso no ha ocurrido porque precisamente se ha creado este Cristo de la Concordia para generar la unidad de los cochabambinos. Y ojalá que este monumento, que ahora es el ícono, la representación de Cochabamba, todavía siga vigente de aquí para largos años. Amigos del programa, nos despedimos de este Memorias que Perduran, que nos ha permitido rememorar la construcción del Cristo de la Concordia, y en detalle don Lucio López nos ha mostrado la intervención de distintas personalidades, de distintas instituciones que le han puesto el hombro para que esta obra permanezca ahora durante 25 años y ojalá siga vigente por mucho tiempo más. Hasta pronto, amigos. Será hasta el próximo programa.